Bienvenidos y bienvenidas a todos a este Breakfast and Learn, ya más de 50 de la xarxa Texam. Y como siempre, empezaremos por una introducción muy breve de la xarxa que haré yo misma. Y a ver, vale, perfecto. Principio. Ahora la tenéis que estar viendo. Vale, pues como todos sabéis, hoy tenemos un Breakfast and Learn que también nos hace especial ilusión con José María del Valle, que hizo uno de los primeros Breakfast and Learn de la xarxa al final del 2021, justo ahora lo comentábamos, y se centrará en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la salud mental. Como siempre, una breve introducción de la red Texam, de la xarxa Texam. Somos una red de innovación en salud mental y nuevas tecnologías que lo que intenta es conocer muy bien qué es lo que hacen los grupos de investigación que forman parte y trasladarlo a la sociedad, ya sea a la administración pública, al ámbito privado y sobre todo a las personas con problemas de salud mental y su entorno. Pero también tenemos muchísimas actividades enfocadas a la escucha activa de los problemas reales de las personas para tratar de devolver estas necesidades a los grupos de investigación y al ecosistema en general para que aquellas soluciones o aquellas innovaciones que se creen den respuesta real a las necesidades. Actualmente forman parte 63 grupos de investigación de 26 instituciones de todo el territorio catalán, universidades, hospitales, centros de investigación y fundaciones, y engloba un ámbito muy grande de capacitación de estos grupos de recerca y de áreas muy transversales. También forman parte más de 50 instituciones de la xarxa Texam, algunas de ellas que también forman parte como miembros y otras como asociadas, cubriendo así toda la cadena de valor para intentar que toda la investigación y la innovación de estos grupos pues llegue al final a ser una realidad. Y dos detalles de los próximos Breakfast and Learn, como siempre, que ya serán después del verano, hoy será el último antes del parón de las vacaciones. Tendremos el primero en septiembre con Nora Salas de Science for Change, que nos hablará un poco de las estrategias para involucrar a la participación ciudadana y de las personas en los proyectos europeos. Y en octubre tendremos un tema muy potente y que hemos tenido mucho éxito también en los breakfasts, el tema de la inteligencia artificial y el acompañamiento terapéutico con Jordi Vallverdú, que es investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y ya para acabar, sin más, paso a presentar a José María del Valle, que es el Breakfast and Learn de hoy. Em, Como siempre, un placer y, a ver, perdonad que... Vale, perfecto. Bueno, José María del Valle es abogado y agente de la propiedad, de la propiedad industrial con más de 35 años de experiencia en la protección y explotación de resultados de proyectos de I+D+I. Es profesor vinculado a la UAB y del máster de la propiedad industrial e intelectual del ICAP, asesor acreditado por Axio y por Arex y actualmente se encuentra en Pons IP haciendo asesoramiento en propiedad intelectual y muchísimas más ayudas y asesoramiento que también nos puede comentar. Entonces, nada, agradecerte, José María, que estés aquí con nosotros y adelante. Gracias Judith. Como bien comenta Judith, es un placer volver a compartir con vosotros porque esto es una historia de una relación con Texan que lleva muchos años. Yo estuve también en esos primeros momentos donde nació la xarxa Texam y ya os digo, es un placer volver otra vez a poder compartir con todos vosotros. Muchos de vosotros seguramente me habréis conocido porque he estado dentro de lo que es la xarxa Texam asesorando a diversos grupos de diversos centros de investigación, universidades, hospitales, etcétera, que forman parte de la propia xarxa. Con lo cual, un poco la idea de hoy es poner en solfa lo que he ido palpando, fruto de todas esos asesoramientos que he tenido con los diversos grupos de investigación en el mundo de la salud mental en relación a qué resultados
se daban habitualmente y cómo se podían proteger. Y de eso va a ir la presentación que os voy a hacer hoy, no tiene más misterio que ese. Intentar centrar el tiro en qué se puede proteger y cómo se puede proteger dentro del mundo de lo que es la salud mental, que es donde os movéis todos vosotros. La idea, como os digo, es empezar con esta presentación. Como somos bastantes, lo he hablado antes con Judith, si queréis ir, digo porque yo habitualmente cuando somos menos me gusta que haya dinamismo en la presentación y me gusta que me hagáis preguntas durante la presentación, pero somos muchos y yo creo que podría ser un poco caótico. Si queréis ir poniendo las dudas que tengáis sobre la marcha en el chat de la presentación, pues luego las terminamos de comentar. Intentaré ir un poco ágil para poder tener un tiempo justo antes del final y poder solventar todas estas dudas que podáis tener. Voy a compartir pantalla. Entiendo que ya estáis viendo mi pantalla. Vale. Bueno, Sí, pues sí, sí. sí, perfecto. Pues como os decía, la idea un poco de hoy es explicaros qué tipo de resultados son los que habitualmente me estoy encontrando. José María, espera, Dime, perdona. Lo que lo vemos en el fondo negro, cuando ¿sí? tú puedes pasar de diapositivas. Sí, está en modo Antes, presentación, sí, pero para ver las diapositivas y se tendría que poner en presentación sin ver. sí, antes, sí es lo típico, hacemos las pruebas y luego, Sí, pues no sé por qué. antes se ha visto bien. A ver, espérate, Creo que que voy tienes a... que, es lo que comenta, ahora no sé quién ha sido, no, no lo he visto, pero es en las opciones, a ver, mm, abajo, la pantalla creo que es, si no recuerdo mal. Espera, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir otra vez. Vamos a probar. Lo aprovechamos para hacerlo bien desde el Sí, inicio. Vale, ahora vuelve a salir igual. igual. Sí, vuelve a Sí, salir igual. prueba aquí la pantalla, a la izquierda, a ver qué dice aquí. No, a ver. Mm, No, era, vale, y el de más a la izquierda. Ah, no, arriba, arriba, perdona, configuración de visualización. Espera, a ver, Lo tenía. aquí. Vale. Mm, si se duplica. Ahora no se ve. Ahora ¿Ahora? sí, sí, Vale, perfecto, ahora ahora sí. sí. Muy bien, perfecto. Pues al final lo hemos solventado. Vale, pues lo que os explicaba, empezaré un poco poniéndose en contexto para aquellos de vosotros que no sepáis cómo funciona el tema de la protección, es decir, os voy a dar unas 3, 4 diapositivas iniciales para poneros en el contexto del mundo de las herramientas de la protección del conocimiento que tenéis a vuestra disposición para proteger los resultados de los proyectos que estéis manejando. Y yo siempre empiezo con un par de diapositivas, que son esta que veis ahora y otra que veréis después, que es una especie de fotografía, donde para definir una correcta protección de ese resultado que tengáis entre manos en ese proyecto que estéis manejando, pues yo siempre digo que hay que hacerse 3 preguntas, ¿vale? Esto es muy... si os habéis reunido conmigo, seguro que yo os he ido planteando este proceso para poder definir correctamente la estrategia de protección de ese resultado de ese proyecto. La primera es, ¿qué vamos a proteger? Esto es obvio, es decir, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a proteger, dónde está esa ventaja competitiva, dónde está ese elemento diferenciador que hemos creado en ese proyecto que estamos desarrollando para poder centrar el tiro. Es muy, muy, muy importante el tener claro qué es aquello que nos diferencia. Después de tener esa respuesta a esa primera pregunta, pasamos a la siguiente, es el cómo protegerlo. Aquí es donde intervenimos, en principio, los que tenemos experiencia, conocimientos, etcétera. Y esto también es muy importante, el cómo protegerlo. ¿Por qué? Porque os podéis encontrar con situaciones, y esto os lo he comentado, como os digo, a muchos de vosotros en más de una ocasión, os podéis encontrar con situaciones donde puede haber protecciones acumuladas, es decir, podría haber pues una protección de marca y una protección de propiedad intelectual sobre ese resultado de ese proyecto, podría haber protecciones correlativas, es decir, podríamos empezar protegiendo algo como secreto empresarial y luego pasarlo a protegerlo como patente, podrían haber situaciones donde nos encontremos con caminos que puedan divergir y podemos tener que tomar decisiones
que si nos equivocamos en este momento, luego la situación puede derivar en una protección incorrecta, por llamarle de alguna forma. Es decir, esto es como una casa, yo siempre digo lo mismo, si los cimientos los plantas bien, a partir de ahí la casa se construirá con firmeza, no se caerá, etcétera. Pero si nos equivocamos en una elección de la fórmula de protección de ese resultado, de ese proyecto, de inicio, luego todo puede irse al traste, ¿vale? Y la tercera pregunta, que tiene más que ver con costes que con otra cosa, es dónde protegemos, ¿vale? Muchos de los derechos que os voy a explicar ahora, es decir, de los mecanismos de protección del conocimiento, funcionan bajo el principio de territorialidad, y esto se plasma en que, pues yo si quiero proteger una patente tengo que elegir los países, y cada país que elija pues me va a costar un dinero. Si quiero proteger una marca, lo mismo. Es decir, hay que tener muy claro cuál es el mercado que a nosotros nos interesa, ¿vale? Ya sea directa o indirectamente. Por definición, muchas de las veces vosotros directamente no vais a poder explotar, sino que tendréis que buscar alternativas para transferir el conocimiento, ya sea por licencias, ya sea por creaciones de spin-off, etcétera, etcétera, para poder llevar ese resultado protegido al mercado, ¿vale? Y ahí tendrá que jugar este principio de territorialidad que os comento. Esta es la otra diapositiva que os decía. Es una diapositiva que lo que hace es enseñaros una foto de todas las herramientas de protección del conocimiento que tenéis a vuestro alcance. Veréis que las defino como en tres líneas. Arriba está propiedad industrial, debajo veis propiedad intelectual y en medio hablo de secretos industriales, secretos empresariales. Las de arriba, propiedad industrial, son las que seguramente os suenen muy habitualmente, pues patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas. Bueno, aquí veo que ha habido un error, he puesto 2 veces modalidades inventivas. La segunda modalidad inventiva tendría que ser signos distintivos o marcas, ¿vale? Bueno, esto es un pequeño error. Todas estas herramientas de protección del conocimiento bajo el paraguas de la propiedad industrial tienen una característica común, que es que el derecho nace por el registro. Salvo muy, muy, muy raras excepciones, si yo no voy a un registro de patentes, yo no tendré el derecho sobre esa patente. Si yo no voy al registro de marcas, yo no tendré el derecho sobre esa marca. Lo mismo con diseños industriales, etcétera. En cambio, las herramientas de protección del conocimiento de la propiedad intelectual, que están debajo y es lo que conoceréis, pues obras literarias, artísticas, científicas, el software, muy importante, y luego haré mucho hincapié en el tema del software porque es precisamente uno de los resultados más habituales que se están dando en vuestro mundo, en el mundo de la salud mental, ¿vale? Se protegen por propiedad intelectual. Todo lo que sean creaciones originales, pues ya os digo, un libro, una película, una canción, un código fuente, un programa informático, se protegen por propiedad intelectual. El software es un tema especial, luego haré alguna puntualización, porque puede haber casos en donde nos encontremos con algún desarrollo que implique software que pueda ser protegible por patente. Esto luego os explicaré algo más. ¿Vale? Y la característica común de las herramientas de protección del conocimiento de la propiedad intelectual, a diferencia de las de la propiedad industrial, es que el derecho nace por la creación. No tenéis que registrar nada, la ley no os obliga a ir a ningún registro, aunque existe un registro de propiedad intelectual. De hecho, hay uno aquí, en Barcelona, en el edificio de la Campana. Pero la ley no obliga, para tener el derecho, el pasar por ese registro de la propiedad intelectual, sino que el mero hecho de haber creado un software, de haber creado cualquier tipo de desarrollo de propiedad intelectual, ya debería ser suficiente para que pudierais acreditar que aquello es una creación original vuestra, ¿vale? Un derecho de propiedad intelectual. Como os decía también antes, a mitad de camino está el tema de los secretos industriales, que es una figura de protección del conocimiento distinta de las de propiedad industrial e intelectual. Es una figura que ha sufrido ciertos cambios en los últimos años, porque bueno, ha habido una directiva comunitaria del 2016, que luego se traspuso en una ley española en 2019, que regulaba esta figura. No significa que antes no existiera la figura de protección del secreto empresarial, que existía, estaba regulada en diversos textos legales, pero ahora tenemos una ley que unifica todo eso. Luego también entraré un poco en el detalle de explicaros en qué consiste un secreto industrial, para qué sirve, qué diferencias tiene con las patentes, etcétera. No entro más. Esto simplemente para que tengáis una foto, una imagen global de todas las herramientas que tenéis a vuestro alcance para poder decidir
cuál de ellas se tiene mejor encaje en la protección de ese resultado de ese proyecto que tengáis dentro de vuestro grupo de investigación. Una serie de mensajes que también lanzo habitualmente: las ideas no son protegibles ni tampoco se pueden proteger por patente, las ideas en genérico no se protegen, esto es una máxima que funciona en nuestro mundo. Al final lo que tienes que hacer es aterrizar la idea. Alguna vez vosotros, cuando yo me he reunido con algún grupo vuestro, pues me venís con una idea que todavía no la tenéis madurada, no la tenéis aterrizada, que está muy bien que tengáis ideas, esto es, el mundo funciona así, teniendo ideas, pero para luego poder proteger con alguna de estas herramientas de protección del conocimiento esa idea, tenéis que aterrizarla. Es decir, una patente al final es un documento escrito, es un documento técnico, cualquier protección que hagáis de propiedad industrial, intelectual, al final va a ser algo aterrizado. Por lo tanto, las ideas no se pueden proteger en genérico. Algunos errores que yo detecto cuando hablo con vosotros, pasa en el mundo de la salud mental, en el mundo de la investigación en salud mental, y pasa en otros ámbitos, porque al final siempre pasa un poco lo mismo, ¿vale? No existe una protección mundial, ¿vale? Os decía antes que en los temas de propiedad industrial especialmente juega el principio de territorialidad, y no existe una patente mundial, a pesar de que seguro que alguien os ha dicho que hay una patente mundial o una marca mundial. Eso no existe, ¿vale? Sí que existen tratados donde podéis juntar ciertos países durante algún proceso de una tramitación de una patente o de una marca, etcétera, pero al final vais a tener que ir a proteger aquella patente, aquella marca, país a país, ¿vale? Esto se transforma también en el principio de territorialidad, en que no todas las legislaciones son iguales. Yo muchas veces me he encontrado con muchos de vosotros que, donde hablando, pues me dices: no, he conseguido la patente en Europa y ahora estoy para que me la den también en Estados Unidos. No necesariamente el hecho de que te la hayan dado en Europa significa que te la van a conceder también en Estados Unidos o en cualquier otro país. ¿Por qué? Porque las leyes de patentes, como las de marcas, son leyes nacionales, ¿vale? Pues Estados Unidos tiene su propia ley, China la suya, Brasil la suya y Nigeria la suya, ¿vale? Por lo tanto, al no ser legislaciones iguales, podría darse la casuística de que un mismo objeto, una misma invención se pudiera proteger por patente en un país y en otro no, ¿vale? Hay que tener clara ese camino que has de seguir para poder trazar bien esa estrategia de protección. Y luego, otro error que tiene que ver con aquella pregunta que yo os planteaba al principio de cómo proteger ese resultado de ese proyecto que tengáis entre manos, es el confundir modalidades de protección con lo que efectivamente tenéis que acabar protegiendo en ese resultado de ese proyecto. Y hay que tener muy claro dónde está aquel elemento diferenciador en el resultado de vuestro proyecto, si es una funcionalidad de un producto, si es una estética del producto, si es la imagen del producto, y dependiendo un poco de por dónde vaya la respuesta aquí, pues buscar esa vía adecuada de protección de ese resultado de ese proyecto de investigación. Bueno, esto, como os decía, es para poneros un poco en contexto de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de protección del conocimiento dentro del mundo de la salud mental. Entrando ya en algún resultado que yo me estoy encontrando cuando hablo con muchos de vosotros y que es muy habitual en el mundo de la salud mental, son, por ejemplo, las apps. Pongo este ejemplo, podría poneros otros, pero las apps es un resultado que habitualmente me planteáis. Y por lo tanto, lo que tenemos que analizar aquí es cómo protegemos una app, ¿vale? Pues aquí podríamos encontrarnos con la situación donde tuviéramos que valorar posibles protecciones acumuladas de diversas de esas herramientas de protección del conocimiento sobre un mismo resultado, sobre un mismo producto, que es una app, ¿vale? Y veis que aquí hablo de propiedad intelectual y hablo de propiedad industrial, volviendo un poco a aquella fotografía que os enseñaba antes, y dentro de lo que es una app os podéis encontrar con textos, imágenes, sonidos, el software que hay detrás. Todo esto se protege por propiedad intelectual. Propiedad intelectual, copyright, derechos de autor, son conceptos similares y por lo tanto, aquí lo que tenéis que tener presente es que si queréis proteger todo eso que habéis generado, primero, lo que siempre os digo, ha de ser una creación original propia, ¿vale? Si ese texto, esa imagen, ese sonido o ese código fuente que se ha desarrollado
no fuese vuestro, obviamente no habría un derecho de propiedad intelectual vuestro porque es de un tercero, si no es vuestro es de otro, ¿vale? Entonces tenéis que tener claro qué es una creación propia vuestra y si entra dentro de alguna de este tipo de resultados, pues habéis creado textos, imágenes, etcétera, esto se protege por propiedad intelectual. ¿Cómo se protege la propiedad intelectual? Como os decía antes, la propiedad intelectual se protege por el mero hecho de haber creado aquello. ¿Qué pasa? Que si algún día me encuentro con que alguien me copie mi software, las imágenes o los contenidos multimedia que yo he desarrollado dentro de una app, necesitaré demostrar que aquello lo he creado yo antes que ese tercero que me está copiando, ¿vale? ¿Qué se hace habitualmente en este tipo de situaciones? Pues dejar algún rastro, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es dejar algún rastro, crear algún medio de prueba de que eso que habéis desarrollado vosotros, que es vuestro, es propiedad intelectual vuestra. ¿Cómo se deja ese rastro? Pues podéis ir al registro de la propiedad intelectual, como os decía, existe un registro de propiedad intelectual, no es obligatorio, a veces es complejo porque dependiendo del tipo de resultado que queráis proteger por propiedad intelectual ante el registro de la propiedad intelectual, pues os van a pedir mucha documentación, información, etcétera. A lo mejor es un engorro para vosotros. Hay otros mecanismos de crear ese rastro. Habitualmente se iba al notario, es decir, yo cogía, metía en un pendrive el código fuente del programa que he desarrollado, me lo llevaba al notario, lo depositaba, el notario daba fe de que yo tal día había ido allí y lo había depositado. Eso ya sirve como medio de prueba. El notario es un fedatario público, con lo cual nadie va a discutir eso. ¿Vale? Ese sería un mecanismo para dejar ese rastro. Hoy en día hay otros mecanismos, digamos, donde no vais a tener la necesidad de desplazaros a un notario para hacer ese depósito notarial y dejar ese rastro que os comentaba. Pues hay, por ejemplo, plataformas que funcionan con tecnología blockchain, donde podéis pasar el código fuente o las imágenes que hayáis creado, los textos que hayáis creado, los pasáis por esas plataformas de blockchain y si sabéis un poco cómo funciona blockchain lo que os hará es que ese archivo que contiene esa creación vuestra y que estáis pasando por blockchain lo convertirá en un código encriptado de 30 y pico caracteres que se llama hash, ¿vale? Y ese hash, cuando lo paséis, podéis descargaros un certificado que acredite que tal día habéis pasado esto por blockchain y que el hash es tal. Hay una trazabilidad siempre entre el hash que se ha creado en ese momento sobre ese archivo que habéis pasado, ¿vale? Y que contiene vuestra propiedad intelectual. Y de tal forma que si imaginaos que dentro de 30 años ese mismo archivo yo lo pasara otra vez por blockchain, os saldría el mismo código encriptado, es el mismo hash. Y eso da, como os digo, una trazabilidad que hace que los tribunales de justicia, ya aquí en Barcelona ha habido alguna sentencia que lo está aceptando, se está aceptando como medio de prueba el hacer, pues eso, un depósito a través de blockchain, ¿vale? Esto no hay ningún problema. Ya os digo, los tribunales lo están aceptando aquí en prácticamente todos los países desarrollados del mundo, con lo cual, si tenéis algún tipo de resultados de este cariz, es decir, que pueda ser propiedad intelectual, mi consejo es que si queréis ir al notario, vais al notario, si queréis ir al registro, podéis ir al registro de la propiedad intelectual, pero si tenéis la posibilidad de pasarlo por algún tipo de plataformas de blockchain, va a ser mucho más sencillo, más económico para vosotros y más fácil de dejar ese rastro lo que va a originar es que tengáis ese medio de prueba para demostrar que aquello es un derecho de propiedad intelectual vuestro, que ese resultado de ese proyecto es un derecho de propiedad intelectual vuestro. En este caso, todo lo que tenga que ver con lo que habéis creado dentro de la app, pero si tenéis algún otro tipo de resultado que no sea una app y que implique texto, imágenes, sonidos o software, también lo podéis hacer. Dentro de las apps, os podéis encontrar con que puede haber otro tipo de protecciones, ¿vale? Por ejemplo, marca o dominios. Ahora os enseñaré algunos casos, pero es habitual no, lo normal es que la app tenga algún nombre o tenga alguna imagen, ¿vale? Pues eso se puede proteger como marca. El tema del diseño industrial. Hay muchas interfaces dentro de la propia app que se podrían proteger por propiedad intelectual, pero que a lo mejor os interesa la protección vía diseño industrial. También se puede hacer. Y luego está el tema de la patente. La patente es un tema que luego tocaré más a fondo,
no es un resultado, no es una vía de protección habitual en vuestro mundo, ya os lo digo. Yo de cada 10 reuniones que he tenido con grupos de investigación dentro del mundo de la salud mental, en una, dos máximo, ha salido la posibilidad de proteger ese desarrollo que estáis haciendo por patente. En el mundo de las apps es difícil que esa app se pueda proteger por patente. Yo lo que siempre os digo, y esto si me habéis escuchado, lo he repetido hasta la saciedad, es no descartemos la posibilidad de proteger por patente, valorémoslo, porque hay un mecanismo donde se podría intentar la protección vía patente, no de un software tal cual, pero sí de lo que se llaman invenciones implementadas por ordenador. Analicémoslo y si descartamos la posibilidad de la patente, pues tenemos ese otro tipo de protecciones de las que os estoy hablando. Esto es lo que os comentaba antes. Si desarrolláis una app o desarrolláis un software en general o desarrolláis cualquier tipo de producto, muy habitualmente le vais a tener que dar un nombre o le vais a crear algún tipo de imagen, logo, llamadle como queráis. Esto se puede proteger como marca. Las marcas pueden ser denominativas. Os pongo algún ejemplo de marcas de apps que existen en el mercado, conocidas, muy conocidas. Pues puede ser una marca denominativa, puede ser una marca gráfica, puede ser una marca mixta. Una marca mixta al final es la combinación entre una denominación y un gráfico, ¿vale? Las marcas, como os decía al principio, juegan bajo el principio de la territorialidad. Por lo tanto, tenéis que tener claro dónde queréis proteger la marca. Yo habitualmente cuando me siento con vosotros siempre juega el doble camino de marca española a marca de la Unión Europea, ¿vale? Esto es lo que normalmente me enfrento cuando hablamos. ¿Ha habido algún caso, digamos, más esporádico donde el proyecto vuestro tiene unas connotaciones internacionales porque estáis hablando con grupos de investigación de otros países fuera de la Unión Europea, donde habría que plantearse la posible protección del nombre del producto que está saliendo de ese proyecto en colaboración, pues en esos otros países, ¿vale? Se puede proteger, hay que buscar cómo hacerlo. Esto al final va un poco por ahí los tiros. El tema de los diseños industriales. Dentro del mundo de las apps, o sea, el diseño industrial al final lo que protege es la apariencia o la apariencia exterior o estética de un producto, ¿vale? Ya sea en forma bidimensional o tridimensional. En el mundo vuestro, cuando desarrolléis una app, etcétera, os podríais plantear proteger como diseño industrial pues algún tipo de interfase de la propia app, iconos, símbolos. Esto se puede proteger. No es habitual coger ese camino. ¿Por qué? Porque el diseño industrial, como pasa con las patentes, como pasa por las marcas, vais a tener que pagar una serie de tasas en función de los países donde queráis proteger ese diseño industrial. Y eso va a incrementar más los costes de protección. ¿Se puede hacer? Sí. De hecho, empresas como, por ejemplo, Microsoft, que son empresas muy grandes, están habitualmente protegiendo diseños industriales aquí en Europa y en muchos otros países de imágenes, de interfaces de muchas de sus aplicaciones como diseño industrial. Pero esto tiene un coste. Y si haces varias protecciones de varios diseños industriales, pues va subiendo ese coste. Lo podéis proteger también, en principio, como propiedad intelectual, ¿vale? Ese tipo de imágenes. Os va a dar una protección más reforzada un diseño industrial, pero también tiene un coste más elevado. Como todo en la vida, hay que ponerlo en buscar ese equilibrio, ¿no?, entre costes y protección que me da esa vía de protección. En este caso, ya os digo, se puede proteger por diseño industrial. Si estáis en una fase más inicial, a lo mejor os podéis plantear una propiedad intelectual sin dejar pasar mucho tiempo, porque para proteger diseños industriales hay unos timings, ¿vale?, que es de un año desde que hagáis esa primera divulgación pues, de la app con esas imágenes que queráis proteger. Pero bueno, ya os digo que de entrada la protección de propiedad intelectual va a ser más económica para vosotros porque la vais a tener por el mero hecho de haber creado aquello. Vale. Aparte de marca y diseño, como os decía, está el tema de la propiedad intelectual, que ya os he hablado un poco de qué es lo que se puede proteger. Ahora os voy a hacer una imagen que yo creo que es una diapositiva, la que os voy a enseñar ahora, que concentra todos aquellos resultados que más habitualmente estáis teniendo en el mundo de la salud mental, y luego entraré a explicaros un poco cómo funciona la protección de patentes por si acaso en alguno de los proyectos
tengáis algún resultado que pueda ser objeto de protección vía patente, ¿vale? Esto es lo que os decía ahora, ¿vale? Dentro del mundo de lo que se protege por propiedad intelectual, hay muchos resultados que podéis proteger por propiedad intelectual. A la izquierda tenéis algunos que son habituales, ¿vale? Pues todo lo que sean obras dramáticas, películas, ya os digo, canciones, tal. Esto es lo que más o menos le suena a todo el mundo. Pero luego, en la parte derecha, que es la parte más importante para vosotros, podéis proteger por propiedad intelectual todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, es decir, programas de ordenador, que ya lo hemos hablado, pero también podría ser protegible por propiedad intelectual una base de datos, todo lo que tenga que ver dentro del contexto de una página web, textos, imágenes, como os decía antes, obras multimedia, apps, que lo hemos visto. Y concretamente, aquí os he hecho un resumen de algunas de los resultados que yo he visto que estáis teniendo, aparte de las apps, que lo hemos estado viendo ahora, una serie de resultados que son muy habituales y que me estoy encontrando que me decís que habéis desarrollado, ¿vale? Metodologías, infinidad de casos he tenido donde desarrolláis alguna metodología, cuestionarios, modelos, traducciones, publicaciones, protocolos de actuación. Últimamente también he visto varios proyectos vuestros donde se acaban desarrollando juegos, temas de videojuegos, ¿vale? Todo esto, estos resultados que estáis teniendo en vuestro sector, que tienen que ver con todo esto, en el 99% de los casos se va a proteger por propiedad intelectual, ¿vale? Yo no digo que un juego o un videojuego, por poner un ejemplo, no se pueda proteger por patente. Es muy raro que se pueda proteger por patente, muy raro, ¿vale? No es lo normal, no es lo habitual, pero mi recomendación siempre, y siempre os digo lo mismo, es valoremos caso a caso para descartar la posibilidad de proteger por patente alguno de estos resultados. Ya os digo que en el 99% de los casos esto se va a proteger por propiedad intelectual. Y como os he explicado antes, la propiedad intelectual nace por la propia creación. Tenéis que dejar ese rastro, ya os he explicado cómo dejar ese tipo de rastros, y esa es la forma de proteger todo este tipo de resultados que estáis teniendo a día de hoy, con los que me estoy encontrando muy, muy habitualmente. Voy a daros 4 pinceladas, no voy a entrar muy a fondo en el tema de las patentes. Seguramente muchos de vosotros o algunos de vosotros hayáis tenido experiencias en el pasado dentro de lo que es protección de patentes. La pregunta del millón es: ¿se aplican en el mundo de la salud mental? ¿Vale? Yo os diría, sí se aplican en el mundo de la salud mental, como se aplican en otros sectores. En la salud en general también es muy habitual. En la salud mental, desde mi punto de vista, se aplican menos que en el mundo de la salud en general, porque los resultados que hay dentro del mundo de la salud mental creo que tienen una componente que es más difícil que el resultado sea protegible vía patente, pero podría darse el caso. Por lo tanto, creo que es importante que también conozcáis algunas cosas de la protección vía patente, ¿vale? Y os hago una serie de preguntas: ¿qué es lo que se va a patentar? ¿Es patentable? Tenemos que hacernos una serie de preguntas que esto habitualmente son lo que nosotros os vamos a ir contestando para dirigiros por si hay que proteger por vía patente o hay que buscar una alternativa a la propia patente, ¿vale? Las patentes al final, ¿por qué son importantes las patentes? Por varias razones. Primero, porque te dan una exclusividad en la explotación, ya sea directa o indirectamente. Esta es la parte clave, sobre todo de las herramientas de protección del conocimiento, que os otorgan una exclusividad, un monopolio, ¿vale? Y eso al final, ¿qué hace? Favorecer el proceso de transferencia de tecnología. Si tenéis un desarrollo protegido por patente, pues será más fácil que esto lo podáis llevar a mercado, pues licenciándolo, creando una spin-off, etcétera, ¿vale? Si llegáis a montar alguna spin-off o una startup al final y buscáis inversores, el inversor busca normalmente patentes. Si conseguís una patente, perfecto, porque esto va a ser lo que os puede abrir muchas puertas a la hora de acercar el producto al mercado. Y luego, además, es una herramienta jurídica para defenderse ante posibles infracciones. Esto es obvio, ¿no? ¿Qué tenéis que diferenciar desde el punto de vista más general en el mundo de las patentes? Pues que no es lo mismo una invención que una patente. La gente tiende a confundir una cosa con la otra, ¿vale? Una invención, ¿qué es? Es una solución a un problema técnico, ¿eh? Pero no todas
las soluciones a problemas técnicos son patentes. Para que una solución a un problema técnico sea patentable, tiene que reunir unos requisitos, que son estos que veis aquí, ¿vale? Son requisitos más o menos comunes en la gran mayoría de países del mundo, y quedaros sobre todo con los dos primeros, que son los que normalmente os van a objetar si presentáis una patente. El primero es novedad mundial, es decir, aquello que se os ha ocurrido en ese proyecto de investigación que estéis manejando no se le puede haber ocurrido a nadie en ningún lugar del mundo, eso mismo, ¿vale? Eso es novedad mundial, primer requisito de patentabilidad. El segundo, hay varios, como veis aquí, pero el segundo, y quizá el que más juego da en el mundo de las patentes, es el de la actividad inventiva. ¿Qué es la actividad inventiva? Pues la actividad inventiva, aquí lo pongo un poco la definición que sale en las leyes. No me gusta tirar mucho de leyes, porque aunque soy abogado, como hablo mucho con investigadores, huyo de los conceptos legales, pero actividad inventiva, para que os quede claro, es aquello que no resulta evidente para un experto en la materia a la vista de lo que ya hay divulgado, de lo que forma parte del estado de la técnica, del estado de la técnica, ¿vale? De lo ya conocido. Entonces, aquí hay un problema. ¿Cuál es? Que tiene una componente muy subjetiva este requisito. Y si leéis esto que pongo aquí, esta definición, es sobre todo en la parte de la palabra evidente. ¿Qué resulta evidente y qué no resulta evidente para un experto en la materia? ¿Vale? Pues la palabra evidente es la que da el juego para que las oficinas de patentes en muchos países del mundo os objeten una patente, porque ellos consideran que desde el examinador que le toque examinar vuestra patente se pone el pellejo del experto en la materia y según él, pues aquello que habéis desarrollado vosotros para él resulta evidente. Se podría haber llegado de una forma fácil a ese mismo resultado. Y en el momento que te dicen eso, te están objetando la posibilidad de que aquello se pueda proteger por patente, ¿vale? Nos están objetando la patentabilidad. Y yo os diría que del 100% de las patentes que se presentan en la actualidad, el 90% de ellas, al final, que es el 90% de las que se deniegan por falta de actividad inventiva, ¿vale? Es un requisito donde hay, ya os digo, menor juego. Hay una serie de cosas que están excluidas de patentabilidad, porque según la ley no tienen carácter técnico. Hay otras exclusiones de patentabilidad. Os dejo esta especialmente porque fijaos que el penúltimo concepto habla de programas de ordenador, ¿vale? Esta exclusión es la que motiva que el software, un código fuente como tal, no se pueda proteger por patente, ¿vale? Lo que sí que podréis proteger por patente, y esto lo dejo ahí, no voy a hablar porque estaríamos mucho tiempo, es algún tipo de método o sistema, lo que se llaman invenciones implementadas por ordenador, donde hay un programa informático detrás, pero no estáis protegiendo el programa informático tal cual, sino es un método donde puede haber una interacción a través de un ordenador, de una red, etcétera, y se plantea como un sistema, ¿vale? No como un programa informático. Eso, ¿vale? Hay que valorarlo caso a caso. Y por eso vuelvo a insistir en lo que os decía antes. Analicemos cada caso, analicemos si se puede proteger por patente o no ese desarrollo que hayáis creado. Si es un software tal cual, ya os voy a decir que no se puede proteger por patente, iremos por la vía de la propiedad intelectual o secreto empresarial, ahora veréis, ¿vale? Y descartaríamos la vía de la patente. Pero analicemos caso a caso, porque ya os digo que este mundo de la protección del conocimiento es complejo. Hay diversas herramientas como las que os estoy enseñando y hay que saber cómo jugar con cada una de ellas, adecuándolas a vuestro resultado concreto. Está la figura del modelo de utilidad, ¿vale? Que es una figura que no está en todos los países del mundo. España sí que la tiene, hay algunos países que la tienen. Al final, un modelo de utilidad, resumiéndolo y para ir muy rápidamente, tampoco me quiero enrollar mucho con esto, es como una patente con una actividad inventiva un poco más pequeñita. Es decir, yo cuando me viene alguien con un desarrollo donde vemos que la actividad inventiva es muy justita y pensamos que nos la van a objetar la oficina de patentes correspondiente, España, por ejemplo, por decirnos que no tiene actividad inventiva, nos planteamos la alternativa del modelo de utilidad. ¿Por qué? Fijaos que cuando aquí hago esta comparativa de diferencias entre patentes y modelo de utilidad, donde hablo de la actividad inventiva, veis que en patentes pongo no evidente y en modelos de utilidad hablo de no muy evidente. Ese muy es lo que hace bajar el listón de la actividad inventiva en un modelo de utilidad. Y por lo tanto,
será más sencillo el poder proteger eso por modelo de utilidad que por patente. Bueno, esto me lo voy a saltar porque dentro de la estrategia de protección de patentes, cuando con alguna vez me he reunido con vosotros, ya os lo he explicado, hay diversas alternativas. Podéis empezar por una patente española, por una patente europea, por una PCT. Hay que ver el caso vuestro, si formáis parte, que habitualmente sois grupos de investigación, que formáis parte de una institución, ya sea una universidad o un hospital. Normalmente la estrategia que funciona en este tipo de instituciones es: empezamos con una patente española, al año se pide una PCT y después al año y medio adicional se valora entrar en países. Esta es la estrategia. No voy a entrar, porque creo que os marearía y os dispersaría de las partes más importantes que os estoy explicando ahora, pero tenéis que también tener en cuenta que podemos empezar por una patente europea o una PCT en lugar de una española, que tiene unas ventajas, unos inconvenientes. Luego la presentación circulará, podéis ver cada una de las cuestiones y si tenéis alguna duda, consultarme. Un punto que no he tratado hasta ahora, del que os hablaba en aquella fotografía inicial y que creo que también es importante que tengáis presente, es el tema del secreto empresarial, ¿vale? Cuando protegemos un resultado de un proyecto por patente o cuando se protege ese know-how en el mundo vuestro, en el mundo de la salud mental, a través de la figura del secreto industrial o secreto empresarial. Aquí nos encontraremos con que hay una serie de diferencias a la hora de poder elegir cuándo vamos por una vía o cuándo por otra, partiendo de la premisa de que aquello sea patentable. Es decir, si no es patentable aquel resultado, no tendremos ninguna duda en que tendremos que buscar una alternativa a la patente para proteger aquel resultado, aquel know-how que hayáis podido desarrollar, ¿vale? Y una de las alternativas podría ser el secreto empresarial, el secreto industrial. Como os digo, hay una serie de requisitos que tendréis que cumplir. En el caso de la patente ya os lo he explicado. En el caso del secreto, los requisitos van a ser que aquello que hayáis desarrollado sea secreto, es decir, que no se haya divulgado y no tengáis intención de divulgarlo, obviamente, que tenga un valor, es decir, no todo lo que desarrolléis dentro de vuestro proyecto de investigación va a ser secreto, es decir, aquello que realmente os dé una ventaja competitiva y que evidentemente lo tengáis identificados y ahí tengáis identificado ese secreto y que hayáis tomado una serie de medidas, ¿vale? Que dice la ley que hay que tomar para que aquello sea secreto empresarial, pues confidencialidad, guardarlo aquello de forma que cuando terceros tengan acceso, pues no tengan la posibilidad de divulgarlo, y si lo divulgan, pues prever un poco qué consecuencias habría, etcétera. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy claro qué resultado tenéis en ese proyecto para poder decidir qué camino seguís a la hora de proteger. Imaginaos que ese resultado de vuestro proyecto es patentable. La situación que yo me he encontrado en alguna ocasión. Pero por lo que sea, un tema económico o porque penséis que la competencia o los grupos de investigación que están investigando en aquello mismo están lejos de llegar a vuestro resultado, os queráis plantear la posibilidad de proteger inicialmente aquello por secreto empresarial. Podríais proteger por secreto empresarial y cuando vieseis que esos otros grupos de investigación se están acercando al mismo resultado que tenéis vosotros, protegéis entonces por la vía de la patente. Es decir, aquí habría como una protección correlativa, ¿vale? Dentro de esa estrategia. Esto se podría dar, ¿vale? Ya os digo, esto ha pasado y pasa habitualmente en donde empecemos protegiendo algo por secreto empresarial o industrial y luego acabemos protegiéndolo por patente. Si hacemos un estudio de patentabilidad y vemos que aquello no es patentable, por las razones que sea, tendríamos que plantearnos si realmente el encaje del secreto empresarial podría ser un plan B, una opción para esto, ¿vale? Si el secreto empresarial no funcionase, buscaríamos otras alternativas, pero habría que ir analizando, ya os digo, en este caso, cada resultado de cada proyecto que tengáis para ir valorando cuál es la mejor estrategia de protección. Os preguntaréis seguramente, porque esto me lo habéis preguntado muchas veces o me lo habéis comentado muchas veces, que si sois grupos de investigación dentro del mundo de la investigación pública, pues universidades públicas, hospitales públicos, el tema del secreto empresarial no aplica. Ya os digo de entrada que no es cierto, ¿vale?
el secreto empresarial, aunque el calificativo sea empresarial, aplica también al mundo de la investigación pública. Y hay mucho conocimiento dentro de las universidades, dentro de los grupos de investigación, los hospitales, etcétera, que ese conocimiento, ese know-how, puede ser protegible por secreto empresarial, porque no se va a acabar divulgando nunca, por las razones que sean, no va a salir en ninguna publicación científica, por las razones que sean, sino que es un conocimiento propio que se ha generado dentro de la institución por parte del grupo de investigación, ¿vale? Pues ya os digo, puede ser cualquier cosa, un proceso que tengáis interno y tal, que no se haya divulgado, eso podría ser secreto empresarial. Ya para ir acabando la presentación, ya os digo, he ido un poco a tiro hecho, centrándome en los temas que siempre me habéis comentado que os interesaban más. He dejado una última parte para hablar de temas de proyectos de investigación en acuerdos de colaboración, consorcios, etcétera, porque es una casuística que me estoy encontrando mucho con muchos de vosotros. Es decir, al final vivimos en un mundo global donde prácticamente ya nadie funciona a lo John Wayne. Es decir, nadie investiga de forma autónoma, sino que todo se hace en colaboración con terceros, con otros grupos de investigación de otras instituciones, con empresas, etcétera. Entonces, cuando me planteáis este tipo de colaboraciones hay que tener muy claro, ¿vale?, sobre todo el tema de la titularidad. Yo, barriendo un poco para el tema que os estoy explicando, hay que dejar muy claro en este tipo de acuerdos de colaboración, consorcios, etcétera, la titularidad de los resultados de ese proyecto de investigación que estáis llevando en colaboración con esos terceros, ¿vale? Y hay que definir de quién será la propiedad de los derechos de propiedad industrial e intelectual que surjan de ese proyecto en colaboración. Y eso es básico, porque como eso no lo tengáis, y os digo, que me lo habéis contado en innumerables ocasiones, que se empiezan los proyectos de colaboración con otros organismos, empresas, sin haber firmado nada, luego la relación se tuerce y luego el intentar reconducirla firmando algo es mucho más complicado. Es decir, esto es una cosa que os tenéis que plantear desde el día 1 o el día 0 del proyecto de investigación. Cuando estéis colaborando con un tercero, el plantear, y esto no os tiene que doler prendas en plantearlo abiertamente, es como el firmar confidencialidades. La gente parece que le tenga miedo a firmar una confidencialidad, esto es súper habitual. Y el tener definidas las reglas del juego en ese acuerdo de colaboración de inicio, van a ser todo ventajas para vosotros, porque si no luego, como os digo, vienen las problemáticas de, bueno, es que este conocimiento lo traía yo, este otro conocimiento era del otro, bueno, todo eso hay que dejarlo claro, es decir, todo ese background que aportéis y luego el foreground que salga de ahí, es decir, esos resultados que salgan del acuerdo en colaboración, cómo se van a repartir, ¿vale? Una serie de pinceladas dentro de lo que es temas de colaboración, ¿vale? Cuando hablamos de autores o inventores, autor para el tema de propiedad intelectual, inventor para el tema de patentes, no tiene por qué ser el titular. En vuestro mundo, y esto también lo hablamos muchas veces, si vosotros sois investigadores contratados por una institución, ¿vale?, tenéis derecho a ser nombrados autores o inventores, dependiendo de lo que se vaya a proteger, pero el titular habitualmente, en el 100% de los casos, si estáis contratados por esa institución, el titular, el que tendrá los derechos de explotación de aquello, será la institución, ¿vale? Todo lo que se desarrolle bajo una relación laboral, como pongo aquí, es titularidad de la institución o de la empresa, ¿vale?, si fuese una empresa, en el caso que lo fuese, ¿vale? El titular no necesariamente tiene que ser el que explote. Esto lo comentábamos antes. Las universidades al final no están para explotar productos en el mercado, no es su misión, ¿vale? Se puede explotar de una forma indirecta a través de contratos de licencia, creación de spin-off, etc. Esto hay que ver también en cada caso qué conviene más, ¿vale? Un inventor autor puede ser una o varias personas físicas. Esto no hay una limitación, ¿eh? La titularidad, lo mismo. Puede ser una persona o varias personas físicas o una o varias personas jurídicas. En los acuerdos de colaboración que estamos comentando, podría haber, por ejemplo, una titularidad de, me lo invento, 4 universidades y 3 hospitales que han colaborado en eso. Los 7 podrían ser titulares. Y dentro de lo que son los inventores de esa posible patente en cotitularidad, pues podría haber 15 inventores. 3 de una institución, 2 de otra, 1 de otra, hasta el total de las 7. ¿Vale? Esto hay una cierta libertad para manejar,
Y ya para acabar, creo que así dejaremos unos 5 o 10 minutillos para poder contestar a las preguntas que podáis haber tenido durante la presentación. Acabando un poco con esto que estoy comentando, los acuerdos de colaboración, aparte de lo que os he dicho, que para mí es lo más importante, de definir de quién va a ser aquello que estamos desarrollando dentro de ese acuerdo de colaboración, otras cosas que tenéis que tener muy presentes y que también afectan al tema de la protección es el tema de la confidencialidad, dejarlo muy claro, ¿vale? Es decir, hay que, dentro de ese acuerdo de colaboración tiene que haber cláusulas de confidencialidad donde se delimite un poco cómo compartir esa información que se está, a la redundancia, compartiendo en el grupo, en los diversos grupos que están colaborando dentro del proyecto, ¿vale? Y luego el tema de la publicación y difusión de los resultados del proyecto, muy importante. Aquí, sobre todo, insisto, aunque yo creo que muchos de vosotros ya lo tenéis presente, afortunadamente yo llevo en el mundo de la protección de la propiedad intelectual desde el año 89 y en aquella época os diría que este tipo de cosas no las tenían prácticamente nadie presentes. Ahora sí que hay un gran número de investigadores, grupos de investigación que saben que no se puede divulgar algo antes de haber valorado su posible protección, porque imaginaos que aquello que estáis desarrollando pueda ser protegible por patente. Si vosotros presentáis una publicación científica y divulgáis aquello antes de solicitar la patente, os estáis cargando el primer requisito de una patente, que era el de novedad mundial, ¿vale? Y la novedad mundial, ¿vale?, la podéis romper vosotros mismos, aunque seáis vosotros mismos. Por lo tanto, importante quedaros con este mensaje de que se puede patentar y divulgar, pero lo que hay que hacer es primero presentar la patente y luego divulgar, ¿vale? Con esto, yo creo que, si no me equivoco, ya no hay nada más. Bueno, no sé si queréis ahora, si ha habido preguntas. Uy, Sí, sí, sí. Bueno, ¿sí? muchísimas gracias, José He, María, he ido un porque poco rápido porque como sé que tenemos una hora no, no, está y... perfecto. Entonces ¿vale? ahora creo que, bueno, primero que enhorabuena porque es muy clara y muy útil y sobre todo enfocada a los casos de uso que muchos de los investigadores e investigadoras de la temática pues pueden tener, ¿no? De hecho, hayamos recogido preguntas antes en el formulario y ahora ha habido algunas en el chat, algunas también, o sea, que ya se ha puesto en el chat y antes. Entonces yo ahora estaba un poco ordenando. Ujú. Algunas ya se han ido contestando durante la explicación, entonces, si queréis, podemos hacer las que están en el chat primero y luego recuperamos algunas de las que había. Vale, entonces, Fidel, que de hecho también lo había hecho antes, preguntaba de cuando se trata un concepto teórico que después puede orientar a acciones formativas o de prácticas, ¿cómo puede haber propiedad intelectual del concepto encuñado por el autor correspondiente? Bueno, esta también se ha explicado un poquito, nada, brevemente, como Vale, esto, recordatorio. sí, esta pregunta, bueno, es un poco lo que os he explicado cuando os lanzaba aquellos mensajes de que las ideas no se pueden proteger. Es decir, si estamos hablando de una cosa teórica, una cosa no aterrizada, otra cosa es que ese concepto teórico esté escrito, ¿vale? Si está escrito, lo que esté escrito se podría proteger a través de la propiedad intelectual, pero solo eso escrito, es decir, protegeríamos como si fuese un libro, ¿vale? Para que os entendáis. No estamos protegiendo la idea en abstracto. Ujú. Lo único que podríamos proteger de ese concepto es escribirlo y eso que habéis escrito se protege por propiedad intelectual. Otra cosa es proteger una idea en genérico. Esa idea que pueda haber detrás de ese concepto teórico, eso no se va a poder proteger. Ujú. Luego, si a partir de ahí nacen materiales formativos, un curso de formación, todo eso que se desarrolle, eso obviamente se puede proteger por propiedad intelectual. Mm. Y además, bueno, una cosa que añadir aquí, ¿no? Que todo el tema formativo o presentaciones y tal que crean que puede tener también temas de derechos de autor o de copyright, que pueden añadir también el tema de derechos de autor en la propia presentación, que de hecho, bueno, como ejemplo tú lo tienes, ¿no? Uh -huh. Esto también bueno, es la manera también de identificarlo, Sí, ¿no? La C. la C al final, pensad que no es obligatorio poner la C, o Ujú. sea, es decir, para tener el No, derecho no. de copyright o de propiedad intelectual, bueno, puede ser un mensaje que puede disuadir a terceros a que os copien, Ujú. el poner la C del copyright, pero el no ponerla no significa que no tengáis el derecho, lo tenéis igualmente, ¿eh? Ya os Por he explicado naturaleza. que la propiedad intelectual la tenéis
por el mero hecho de haber creado aquello, ya sea una formación, ya sea una presentación, ya sea una metodología, ya sea lo que sea. Lo único que sí que os aconsejo, es lo que os decía antes, es que dejéis algún rastro. Esto es importante, para que luego no sea vuestra palabra contra la del tercero que os ha copiado. Vale, perfecto. Pues la siguiente es de Daniel, que pregunta si el software lo desarrolla una inteligencia artificial, ¿de quién es la propiedad intelectual? Esta es complicada. Sí, sí, la inteligencia artificial tenía que salir. Ahora me Obviamente. piden en todas las presentaciones, me piden hablar de inteligencia artificial y es lo que tiene gancho. A ver, hay muchas incertidumbres con todo el tema que estamos viviendo de la inteligencia artificial, pero sí que hay una certidumbre que podéis tener clara. Es decir, si una inteligencia artificial desarrolla de forma autónoma un software, ¿vale? La inteligencia artificial no puede ser autora, ¿vale? Porque la ley en Estados Unidos se está discutiendo más todo este tema, pero aquí en Europa está bastante claro que para ser autor de un tema de propiedad intelectual, un software, en este caso el desarrollo de un software, no puede ser una inteligencia artificial, tiene que ser una persona humana, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué os diría? Pues si desarrolláis un software con inteligencia artificial a través de unos prompts que le deis, luego modifiquéis vosotros algo del código fuente, tal, bueno, pues ahí sí que hay una parte de intervención humana, ¿vale? Que seríais vosotros y podríais aparecer como autores dentro de ese desarrollo de software por la parte que habéis creado. Pensad que la propiedad intelectual se define como creación original propia y humana, ¿vale? Si no se cumplen esos requisitos, no hay autoría que valga. Es decir, si habéis desarrollado algo vosotros, es original vuestro, no lo habéis copiado de un tercero, obviamente, vosotros podéis ser autores, aunque detrás esté la inteligencia artificial también, ¿vale? De ese Como resultado. soporte, pero no Exacto. únicamente. Exacto. Todo lo que desarrolle de forma autónoma la IA, ya os digo que no puede ser la IA, no puede ser titular de un derecho de propiedad intelectual. Vale, entonces, vale, Fidel también pregunta con el tema del rastro, ¿no? De dejar este rastro. Hemos hablado del tema del blockchain y demás. Entonces pregunta si sería suficiente el ejemplo de Minchain, creo que es, ¿no? Sí, Minchain es Eh, una. Sí, sí. Minchain Minchain sería Así, mira, lo comenta una de esas. detrás. Una de esas plataformas, sí, sí. De hecho, nosotros hemos colaborado, yo colaboro con esta gente, es decir, sí, cualquier plataforma que utilice tecnología blockchain os puede servir. Vale, perfecto. Entonces, Miriam pregunta, entonces una metodología aplicada a un software podría llegar a ser patentable el proceso de la metodología aplicado al software específicamente. ¿Qué características tendría que tener? Esto es por lo que has comentado, ¿no? Sí, Entiendo, creo que lo ha puesto cuando decías lo de los programas de ordenador, ¿no? exacto, sí. Ujú. A ver, en Europa no se puede proteger por patente un código fuente. Esa es una premisa, esa es la certidumbre total. A partir de ahí, si tú un desarrollo que hagas que implique software, pero que lo enfoques como, imaginaos, a ver, cómo os podría poner algún ejemplo, ¿no? Para que quedara más claro. Desarrolláis un software que ese software facilita a través de unos sensores que se detecten una serie de objetos que estaban perdidos. ¿Vale? Si planteamos una patente de un sistema donde a través de una sensórica que manda unos datos a un ordenador, que este ordenador tiene un procesador, que es un software que hay detrás, que a través de también ciertos algoritmos se pueda llegar a identificar un objeto que estaba perdido, ¿vale? Me lo invento, esto que os estoy explicando podría ser protegible por patente, ¿vale? Lo que no os van a dejar proteger por patente es el programa informático. Eso es propiedad intelectual. Ujú. Pero si lo enfocamos así, sí. ¿Y esto por qué? Porque en Europa hay un mecanismo que son lo que os decía antes, las invenciones implementadas por ordenador. Esto sí que se puede proteger por patente. Y las invenciones implementadas por ordenador sería este tipo de casuísticas que os estoy explicando. Por lo tanto, y insisto porque esto es muy importante, cuando tengáis un desarrollo que implique software, comentadlo, porque si hay algo más que se pueda relacionar con ese desarrollo de software, a lo mejor podemos estar bajo el paraguas de una patente. No será lo habitual, ya os lo digo, pero Ujú. podríamos darle una vuelta al tema para que aquello al final fuese una patente. Y siempre es más atractivo, como os decía antes, el tener una patente que tener una protección de propiedad Ah, intelectual. ujú. A la hora de ¿Vale? transferir y explotar, Exacto. correcto. Vale, y entonces la última pregunta del chat de Xavier, en principio,
creo que es, si está por aquí Xavier, creo que va en la misma línea un poco. Una misma función se puede lograr con códigos de softwares distintos. Cuando se protege un software, ¿qué se protege? ¿El código o la función? Se protege el código, la función no se protege, ¿vale? Cuando tú Vale. proteges por propiedad intelectual un software, no estás protegiendo la función. La función de ese software tendríamos que valorar esto que os estoy, vuelvo otra vez a esto mismo que estaba comentando antes, si se podría enfocar eso como una invención implementada por ordenador para proteger precisamente esa función o esas funcionalidades, porque al final, por propiedad intelectual, solo vas a proteger el código fuente, ¿vale? Vale, y vale, entonces en principio, Miriam ahora ha lanzado una última, una base de datos propia, ¿cómo se protege? Esto es lo que se ha comentado al final, por propiedad intelectual. Ahora no Vale. sé en qué Sí, diapositiva. sí, esto lo hemos comentado. Las bases de datos, las estructuras de las bases de datos se pueden proteger por propiedad intelectual. Es una de las fórmulas de protección de esas estructuras de las bases de datos. Otra cuestión es la protección de datos concretos, que esto va por otra vía, ¿vale? Pero una estructura, si tú demuestras que has hecho un esfuerzo a la hora de desarrollar una base de datos, creando a través de medios, invirtiendo dinero y tal, esto es propiedad intelectual y se puede proteger como propiedad intelectual, Vale, perfecto. ¿vale? Pues vale, entonces estarían las preguntas del chat. Entonces, si nos podemos quedar nada, 4 minutitos. Ujú. Para hay algunas interesantes en el formulario. Bueno, algunas ya se han ido haciendo, Ajá. pero, por ejemplo, si se pueden patentar los algoritmos, esto ya lo hemos comentado, que era el gran tema. Bueno, esto, Eh, si quieres, mira, puedo hacer un matiz, que esto no sé si lo he llegado a decir, yo creo que no. Es otro resultado que me estoy encontrando habitualmente, el tema de los algoritmos. Quizá no tanto en el mundo de la salud mental, sí en otros sectores, en la salud en general. ujú, Habitualmente la forma correcta de proteger un algoritmo, la forma más idónea es secreto empresarial. Lo digo porque yo me he encontrado con bastantes casos y siempre la decisión ha sido protegerlo por secreto empresarial. Es difícil proteger un algoritmo por patente, no descartable por las razones que os he explicado antes, ¿eh? Pero la vía, y bueno, esto sonará porque el ejemplo típico que se pone o que yo pongo en las presentaciones que hago de protección de secreto empresarial, el ejemplo típico, aparte de la famosa fórmula de la Coca-Cola, es el algoritmo de búsqueda de Google, que está protegido por secreto empresarial, por trade secret, ¿vale? ujú, perfecto. Y luego, otra más del ámbito cualitativo es, esto es más un poco de protección de datos y demás. ¿Hasta qué punto se pueden compartir los datos de entrevistas cualitativas? Por un lado, yo entiendo que se refiere a los datos agregados, obviamente. Bueno, No. hay que ver el origen de esos datos y hay que ver viendo el origen de esos datos, qué facultades tenemos para manejar esos datos, para Ujú, compartir esos datos. No soy un experto, en temas sobre todo de protección de datos. Yo me ujú, dediqué más al mundo de la propiedad intelectual. Algo conozco, obviamente, pero yo te diría que lo que hay que es tirar del hilo para ver de dónde vienen esos datos, cómo hemos llegado a acceder a ellos y viendo cómo hemos llegado a acceder a ellos, seguramente podamos ver qué margen tenemos para poder mm, compartirlos, difundirlos, lo que sea, ¿vale? exacto. Sí, yo a lo mejor imagino si era enfocado a que si se comparten ya se divulgan y entonces yo entiendo que no hay problema porque como la protección en este caso sería protección intelectual, Ajá. incluso si se divulgan esos datos cualitativos, o sea, teniendo en cuenta toda la parte de protección de datos de confidencialidad, no es problema porque es dejar rastro. Entonces aún es mejor porque tienes esa parte protegida. Ajá. Y luego había una, en cuanto no se ha hablado, el concepto de freedom to operate, Ajá. de cuándo sería el momento idóneo Ajá. de Para hacer un poderlo freedom to hacer. operate. Bueno, a Sí, ver, un para freedom to investigar. operate, Ujú. para los que no sepan, supongo que la persona que ha preguntado si ya conoce bien cómo funciona el tema del Investigadora. Sí. ¿vale? El freedom to operate son las siglas en inglés de la libertad de operación. Es decir, el freedom to operate es un informe que se hace para ver si a la hora de poner el producto que hemos desarrollado en el mercado infringe algún tipo de ley o hay algún tipo de barrera del tipo que sea que me pueda impedir a mí comercializar ese producto en el mercado. Eso es un freedom to operate, ¿vale? Entonces, si la pregunta es cuándo llevar a cabo un freedom to operate, bueno, pues a ver, yo creo que habría,
ya sé que los abogados siempre decimos lo mismo, hay que ver caso a caso, ¿no? Pero yo lo que os diría es, quizá cuando tengamos el producto más o menos definido, esto claramente, es decir, cuando el producto ya esté empaquetado, es decir, ya haya pasado la fase de prototipo y tal, y antes de lanzarlo al mercado. Es decir, evidentemente, porque una vez lo lances al mercado, si estás infringiendo, pues ya estás cometiendo un error, ¿no? Entonces, yo os diría que el momento quizá idóneo para hacer el Freedom to Operate estará entre esos dos puntos cronológicos. Es decir, que el producto ya esté más o menos cerrado, ¿vale? Haya pasado esas fases y que no esté en el mercado todavía. Es decir, tengamos claro qué mercados, porque pensad que al final el Freedom to Operate tendréis que definir a qué mercados queréis ir, porque las barreras que os podéis encontrar también serán territoriales. Mejor os encontráis con barreras en Estados Unidos de entrada del producto allí que no os las encontráis en Brasil, por poner un ejemplo. Entonces, hay que definir esos mercados donde vais a lanzar el producto y entonces llevar a cabo ese Freedom to Operate. Y justo antes, exacto lo que dices, y justo Exacto. antes de De lanzar el producto al hacer mercado. y de estudiarla, bueno, o de valorar la patentabilidad. Bueno, de hecho es en paralelo. Cuando se Sí, valora se la puede hacer en paralelo patentabilidad, perfectamente. el Sí, Freedom to Operate. sí. Vale, después también se ha comentado el tema de si es mejor, cuándo es mejor proteger y en qué territorio, ¿no? Esto dependerá, pues esto también del Freedom to Operate, justo que comentamos. Si es mejor licenciar o explotar, crear spin-off, también depende de la solución, ¿no? De la naturaleza, un poquito. Y también la metodología de trabajo, cómo se protege, también lo hemos comentado. Y el último era sobre el tema de, que va un poco implícito, pero el tema de aplicaciones de realidad virtual. Que al final también pues son al final códigos, softwares, eh, también tienen los contenidos, ¿no? Todo el tema de gráfico que también se ha comentado. Y Propiedad los códigos. intelectual. En Sí, principio será todo exacto. propiedad intelectual. Todo lo que desarrolléis dentro de, pues en este caso, una aplicación de realidad virtual, todo ese que sea contenido que hayáis desarrollado vosotros, creación original propia vuestra, eso lo podéis proteger por propiedad intelectual. Ujú. Perfecto. Y luego también muy interesante, hacían preguntas también de que a la hora de colaborar, ¿no? Entre un grupo de investigación y una empresa o en consorcios grandes, que es interesante o que se tiene que tener en cuenta para hacer estos acuerdos y no tener miedo que estos acuerdos se tengan que hacer desde el inicio y que de hecho si hay alguien que no quiere hacer estos acuerdos o confidencialidad, mm, pues bueno, pues te puede hacer dudar un poco, ¿no? Exacto, Porque es lo más natural y debería de ser el punto de partida, ¿no? No algo sí, que implique desconfianza, sino todo lo contrario. exacto. Es Entonces ya, precisamente ese tipo de acuerdos se firman para generar la confianza necesaria. correcto. Si hay algún socio o posible socio que no quiera firmar una confidencialidad o el acuerdo de colaboración, de consorcio, etcétera, empezás a sospechar de que no es trigo Ujú, limpio. Es decir, algo, si no quiere firmar, a lo mejor no quiere firmar porque alguna de las condiciones no le encajan, pues eso se sí, negocia, sí. ¿no? Pero si ya de entrada no quiere firmar ningún tipo de documento, mal asunto, ¿eh? Yo he visto Ujú, muchos consorcios en donde han acabado vale. saliendo socios porque al final estaban allí para tocar las narices, esencialmente, no para otra Ujú, cosa. ¿Vale? Entonces, yo lo que os aconsejaría, sobre todo desde el punto de vista de la protección, es que cuando vayáis a entrar a formar parte de un acuerdo de colaboración, del tipo que sea, siempre dejéis claro qué es lo que estáis aportando, qué conocimiento es el que aportáis vosotros que ya viene de vosotros, es decir, lo que llamamos el background, ¿vale? background. Porque eso tiene que quedar muy claro en el acuerdo de colaboración, para que luego no haya dudas sobre lo que se origine fruto de la colaboración, que será el foreground. Ahí sí que se repartirá entre los socios del acuerdo, como se define y se determine, pero sí que quede claro qué habéis aportado de inicio cada uno de los participantes en ese acuerdo de colaboración. Eso es muy, muy importante, porque si Ujú, no, luego todos son dudas. Es decir, no, es que esto se ha originado fruto del acuerdo. No, no, eso no se ha originado fruto del acuerdo. Eso lo traía yo porque era conocimiento sí. mío anterior. Ujú. ¿Eh? Eso es muy importante, que a veces, Sí, incluso eso, ¿no? Que a veces consorcios que tienen, estoy pensando en investigadores, investigadoras, consorcios que tienen la parte más clínica, ¿no? Epidemiológica y después la parte tecnológica, que la parte tecnológica siempre aporta este background, en cambio la otra parte es como que no tiene nada.
y toda la parte intelectual también puede ser background. A su vez, ¿no? Si hay un conocimiento que ya se tiene y que se va a aportar al consorcio, pues también se podría indicar en este background. Simplemente para que quede registrado. Vale, pues bueno, nos hemos pasado un poquito, pero cualquier pregunta pues queda grabada también para que la puedan tener. Y nada, bueno, de nuevo agradecerte muchísimo el poder estar aquí, el dar todo este conocimiento de manera además tan estructurada, tan sencilla. Así que un placer y bueno, aprovechamos también para desearos felices vacaciones, al menos por nuestra parte. Seguiremos conectados, pero ya el Breakfast Alert siguiente será en septiembre y esperamos que tengáis un feliz verano, mucho descanso y salud mental. Exacto. Bienestar y salud mental para Bienestar, todos. exacto, de la manera Muy que bien. sea. Bueno, Exacto, pues muy bien. muchísimas gracias. Venga, un abrazo a todos. Que vaya muy bien. Gracias. Vale.